Listo, entonces el primero que es HNO6, listo, entonces HNO. Bueno, vamos a hacer esto más grande para que se vea más grande. Listo, HNO, entonces, listo, H2, N2 o 6. N2, listo, o 6. Listo, entonces acá lo que tienes que hacer es recordar las reglas que él te dijo, ¿cierto? La regla 1 es que el hidrógeno siempre va a ser igual a más 1. El oxígeno, esa es la regla 2, siempre va a ser igual a menos 2. ¿Cierto? La otra regla que te decía ahí es que mmm, los elementos de la familia 1A, ¿cierto? Siempre van a tener estado de oxidación de más 1. Las de que son de la 2A siempre van a tener estado de oxidación de más 2. Y lo otro que te decía era, era que, bueno, esas eran como las reglas que tienes que tener en cuenta. Entonces, pues acá te dice que el hidrógeno entonces siempre va a ser de más 1. ¿Listo? Entonces tú lo pones porque esa regla la conoces. El oxígeno siempre va a ser de menos 2. Esa regla la conoces. Entonces, el nitrógeno es el elemento que no conoces, o sea que el nitrógeno viene siendo como X. ¿Listo? Pues lo siguiente que haces es establecer la fórmula. Entonces recuerda que se dice que el estado de oxidación del elemento A más del elemento B más el del elemento C, ¿cierto? Siempre van a ser iguales a 0. ¿Listo? Eso es lo que te está diciendo. En este caso el elemento A es hidrógeno. Entonces tú miras, ¿cuántos átomos de hidrógeno tienes? 2. Y esos dos átomos debes multiplicarlos por el respectivo estado de oxidación, que es más 1. ¿Listo? Luego me dice que a eso debo sumarle el elemento B. El elemento B es nitrógeno y hay 2 átomos de nitrógeno, ¿cierto? Entonces lo multiplicas por el estado del nitrógeno, que es X porque es el que no conocemos, entonces 2X. Luego debes sumar a C. C es el oxígeno, hay 6 átomos de oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno es de menos 2. ¿Listo? Entonces ahí lo completas. Y te dice, nota, para hacer una ecuación matemática se debe realizar la igualación a cero. Recuerda que toda ecuación, ¿cierto?, es una igualdad. Si no está la igualdad, pues entonces no puede ser ecuación. Y ya ahí resuelves matemáticamente. 2 por más 1 me da más 2, ¿cierto? Más 2 por x pues me da 2x, ¿cierto? Más, que es este más de acá, por menos, que es el menos 2, pues me da menos. Y 2, 6 por 2, 12. ¿Listo? Y que eso es igual a 0. Entonces tú continúas, entonces el más 2 y el menos 12 los restas, ¿cierto? Y eso te da que 2x, ¿cierto? 12 menos 2 me da 10, pero como el 2 es negativo, pues entonces la respuesta da negativa. Recuerda que cuando tengas dos números de signos contrarios, los debes restar y a la respuesta le dejas el signo del número mayor. Como estamos restando 2 positivo y 12 negativo, pues se resta. Como el 2 es negativo, pues la respuesta queda negativa. ¿Listo? Entonces, eso es igual a 0. Lo siguiente que haces es terminar. Entonces esto te queda aquí. X es igual, listo, a el 10 que estaba restando, ¿cierto? El 10 que estaba restando lo pasas a sumar, ¿cierto? Y el 2 que estaba multiplicando a la X lo pasas a dividir, ¿listo? Entonces eso te queda que X, ¿sí? X va a ser igual, ¿cierto? 10 dividido en 2 da 5.
¿Listo? Entonces X es igual a 5. Por consecuencia, tú ya sabes que el estado de oxidación, del eh, nitrógeno es 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque X es 5 y X se supone que era... Y ahí tú corroboras. Entonces, ¿cómo lo vas a corroborar? Pues tomas la ecuación, ¿cierto? Tomas la ecuación y reemplazas la X por el 5, ¿cierto? Te dio 5 positivo, entonces pues será reemplazar por más 5. ¿Listo? Entonces pues acá reemplazaré por más 5. ¿Listo? Y pues ahí miras que obviamente en efecto es 0. ¿Listo? Entonces 2 por más 1 me da más 2, ¿cierto? 2 por más 5, ¿cierto? Entonces me da más 10 porque 2 por 5, 10. ¿Listo? Listo. Y luego tú miras, 2 por más 6 por menos 2, pues me da menos 12, ¿cierto? Entonces tengo 12 cargas positivas y 12 negativas, porque más 2 más 10 me da 12, menos 2, menos 12, pues 0. Entonces tengo la misma cantidad de cargas positivas que negativas y por eso entonces sé que el ejercicio está bien realizado, bien despejado. Y eso es lo que tienes que hacer en términos generales, ¿cierto? Entonces vamos a tomar, digamos, voy a tomar, todos son iguales. Listo, digamos, voy a tomar el último que es como el más complejo. Me dice, listo, me dice que el calcio, ¿cierto? CaH BO3. Listo, BO. Y pues un 3 pequeño, entonces lo ponemos matrix BO3. Listo, entonces, listo. Entonces, ¿cómo sabes? Entonces, el calcio, recuerda que si pertenece a la familia número 2, la norma me dice pues que su estado de oxidación es de más 2. Pues, pues bueno, no sé, es una bobada hacerlo así, pero bueno. Entonces, yo ya sé que este es de menos 2 porque el oxígeno es de menos 2, ¿cierto? El hidrógeno también ya lo sé que es de más 1, ¿listo? Y el calcio, como es de la familia 2A, pues entonces es de más 2 también. ¿Listo? El que no conozco es el boro. ¿Listo? Entonces para el boro, espérate que esto me quedó como muy amontonadito. Listo. Para el boro, listo, pues es la X porque es el número en teoría que no conozco. Listo, entonces X, que será el boro. Listo, y pues descubro a X. Entonces repito, entonces yo repito mis cálculos. Entonces, el calcio, ¿cierto? Hay un átomo de calcio, entonces un átomo de calcio que debe ser multiplicado por el estado del calcio, que es más 2. A eso debo sumarle el hidrógeno. Hay un hidrógeno, ¿cierto? El cual debo multiplicar por el estado del hidrógeno, que es más 1, ¿cierto? Listo. Luego me dice que sigue el boro. El boro, hay un boro, ¿cierto? Y lo debo multiplicar por el estado que es X, que es el que no conozco. ¿Listo? Y me dice que debo seguir, perdón acá, esto es un paréntesis, que debo seguir sumando al oxígeno. Hay 3 oxígenos, ¿cierto? Y la carga del oxígeno es de menos 2. ¿Listo? Menos 2. Y que me dice, recuerde siempre que debe igualar a 0 para que eso sea una ecuación. Listo, entonces 1 por más 2, pues me da más 2, ¿cierto? Listo, más 1 por 1, 1 por más 1, pues me da más 1, ¿cierto? Más, listo, 1 por x, pues me da x, ¿cierto? Acá, más por menos me da menos, ¿cierto? 3 por 2 me da 6, ¿listo? Y eso es igual a
0. ¿Listo? Entonces, pues yo reviso. Entonces, pues, bueno, este más 1 lo puedo obviar. ¿Listo? Entonces, yo digo 2 más 1, 3. Menos 6, ¿cierto? Menos 6. Entonces, eso me da la X solita. Entonces, más 2 más 1 me da más 3. Más 3 menos 6 me da menos 3. ¿Listo? Recuerda que los resto y como 6 es mayor, 6 tienen signo negativo, pues la respuesta me queda con signo negativo. ¿Listo? Iguales a 0. ¿Cierto? Entonces, lo siguiente es que x, ¿listo? Es igual a el 3 que está restando, lo paso a sumar. ¿Listo? Y me queda más 3. O sea que el estado de oxidación del boro es más 3. Y pues yo tomo todo y lo corroboro. ¿Listo? Entonces lo pongo acá. Cambio la X por un más 3 porque pues se supone que ya descubrí que ese es el estado. Entonces pues vamos a ponerlo. ¿Listo? Más 3. ¿Listo? Entonces acabamos con más 3. Y pues yo corroboro, entonces, un calcio me da 2, ¿cierto? 2 cargas positivas. Un hidrógeno, una carga negativa. Y un bromo me da 3 cargas positivas. Entonces, 2 más 1 más 3. Más 3 más 3 me da más 6, ¿cierto? O sea que tengo en total 6 cargas positivas. Le digo 3 por menos 2, pues me da menos 6. ¿Listo? Y tengo la misma cantidad de cargas positivas y la misma cantidad de cargas negativas. ¿Listo? De ahí que hay una neutralidad, o sea, se están neutralizando. Y es un compuesto, por consecuencia, es un compuesto estable. Y eso es básicamente lo que tienes que hacer. No es absolutamente nada más. Entonces, acá, ¿qué tienes que saber? Este ya lo hicimos. ¿Listo? Acá ya sabes el estado de este y de este. Y descubres a este, ¿cierto? Este número de acá te va a multiplicar a este oxígeno y a este hidrógeno, ¿cierto? Entonces, este pues ya sabes el estado de él, pues es solo despejarlo a él. Del hidrógeno ya lo conoces, del oxígeno ya lo conoces, acá conoces el del oxígeno, despejas este. Acá conoces el del hidrógeno, despejas el azufre. ¿Cierto? Acá conoces a este, solo es este. De este, conoces a este, y a este lo conoces porque este responde acá. Él es del grupo 1A, o sea que su estado de oxidación es de más 1. ¿Listo? Este lo mismo, ¿cierto? Es el mismo elemento, o sea que ya conoces también su carga, conoces la carga del hidrógeno, conoces la carga del oxígeno también, hallas el azufre. Y esto pues ya lo hicimos. ¿Listo? Entonces es básicamente eso. Digamos este del oro, para que de pronto cuando te presente algo así, yo te indico así. Entonces, ese es AU, ¿cierto? Paréntesis OH. ¿Listo? Y hay un 3. ¿Listo? Entonces acá vamos con un 3. Vamos a poner esto más chiquis. Listo. Bueno. Entonces, este es exactamente lo mismo. Tú vas a las normas. El oro, pues, es el que necesitas saber. O sea que el estado del oro es la famosa X. El oxígeno ya sabemos que siempre va a ser de menos 2. Bueno, la mayoría de veces. A menos de que sea un peróxido o un superóxido. ¿Listo? Y este es de más 1. ¿Listo? Entonces, pues yo hago la ecuación. ¿Listo? Entonces, ya sabes, indicas la cantidad de átomos del elemento, o sea, hay un oro, y lo multiplicas por el estado de oxidación. En este caso, es X. ¿Listo? Bueno, luego le sumas el siguiente elemento que se encuentra formando parte del compuesto. El siguiente elemento es el oxígeno, ¿cierto? ¿Cuánto oxígeno hay? Hay 1 dentro del paréntesis, pero como hay un 3 por fuera, ese número de afuera multiplica a los átomos de adentro. Entonces, tengo un átomo en el OH, pero tengo 3 grupos OH, o sea que en realidad tengo 3 átomos de oxígeno.
y cada átomo de oxígeno tiene una carga de -2. ¿Listo? Luego le sumo el hidrógeno. Hay un hidrógeno dentro del paréntesis, pero como este 3 lo multiplica, pues es 1 por 3, 3. ¿Listo? Y el estado es de +1. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Y pues para que sea ecuación, como ya no hay más, esto pues lo igualo a 0, no hay más elementos. Entonces, 1 por x, x. Listo. Más por menos da menos. Listo, porque es más 3 menos 2. Entonces más por menos da menos y 3 por 2 me da 6. Listo. Y más por más me da más, entonces no hay problema. Y 3 por 1, 3. Y eso es igual a 0. Listo. Luego sigo. Entonces, x, ¿cierto? Menos 6 más 3 hay que restarlos, ¿cierto? Y como 6 es el número mayor, pues la respuesta me queda negativa. Y eso me da 3. 6 menos 3 me da 3. Iguales a 0. Por consecuencia, x es igual a menos 3 que está restando, lo paso a sumar, entonces me queda más 3, o sea que la respuesta es de más 3. ¿Listo? Y lo corroboras, ¿cierto? Entonces yo cojo esto, control Z. Listo, lo pego acá. Entonces voy a borrar la x porque ya no sé que, ya sé que no es una x, sino que en realidad, ¿cierto? Es un más 5. Un más 3, perdón. Listo, un más 3. Entonces esto más chiquis para que no se vea tan feo. Listo, esto es un más 3 y corroboro. Entonces, listo. Ahí me queda entonces la ecuación, ¿cierto? Entonces más 3. ¿Por qué? Entonces yo digo, bueno, tengo 3 cargas positivas acá con el aluminio, más 3 porque solo hay. Con el oxígeno, tengo 2 por el oxígeno, pero como estos son 3, entonces tengo menos 6. Listo, menos 6. Ahí en el centro. Listo. Y con el hidrógeno tengo una carga, pero como la tengo que multiplicar por este, pues entonces es más 3. ¿Listo? Entonces, más 3 me da más 6. Menos 6, 0. Y ahí están equilibradas las cargas. ¿Listo? Y esto sería pues básicamente como la situación. Bueno. Bueno, pues entonces